Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos esta secadora de pelo de 300 watts. ¿Será una buena opción? Comencemos. Esta secadora es de la marca Damotec, industria alemana con una potencia de 300 watts y un año de garantía. Además que nos vendrá con 3 accesorios para diferentes tipos de secado. En la caja también nos indicará que viene con un motor de corriente alterna. También que viene con la función de aire frío, además de 2 velocidades y 3 temperaturas diferentes. ¡Wow! El modelo específico de esta secadora es FL3270, el cual en la caja nos indicará que es una secadora de pelo profesional. ¡Esto es otro nivel! Una vez visto todo eso, vayamos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Lo primero con lo que nos toparemos será con un pequeño manual de usuario, el cual nos indicará el modelo y las formas de uso. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. De los típicos manuales que ya nadie lee. Sí. Luego nos toparemos con el primero de sus accesorios, el cual es un difusor, el cual distribuirá el aire de forma uniforme, ayudando a que el cabello se seque más rápido y a la vez dándole una mayor sensación de volumen. Luego nos encontraremos con un concentrador, el cual contará con una boquilla plana para hacer que el aire salga mucho más concentrado y caliente. Y finalmente nos encontraremos con otro concentrador con la boquilla plana un poco más estrecha. Pero ahora sí, pasemos a la protagonista de este video y es a la secadora. De entrada veremos que es una secadora bastante pesada, lo cual habla muy bien de ella ya que indica que está construida con materiales de muy buena calidad. En cuanto al plástico veremos que este es bastante grueso y rígido, lo cual es un punto muy importante que hay que ver a la hora de comprar una secadora, ya que si tiene un plástico muy delgado, este con el pasar del tiempo se irá recalentando y se irá requemando por el calor. Además que en la parte de atrás de las rendijas donde se aspira el aire, esta será de metal. ¡Qué macizo! También tendremos unas decoraciones que parecen botones, pero en realidad que no lo son. Los únicos botones que tendremos serán estos dos, uno que nos servirá para regular el aire frío y el otro para regular el aire caliente. En cuanto a la parte del cable, veremos que este nos vendrá con un soporte de goma para que este tenga mayor movilidad o flexibilidad. ¡Qué buena onda! En cuanto al cable, este medirá 2 metros y será de muy buena calidad ya que es bastante grueso y los conectores del enchufe igual son de alto voltaje, lo cual es un muy buen punto ya que en estos productos tenemos que comprar una secadora que tenga el cable muy grueso para que aguante las altas temperaturas y el alto voltaje. Sí. Pero ahora sí, vayamos a hacer la prueba a nuestra secadora. Esa es la velocidad 1. Para hacer la potencia 1 tiene bastante fuerza, ahora vayamos a ver la 2. Sin lugar a dudas se siente esa potencia de 3000 watts, pero ahora vayamos a ver el modo caliente, para lo cual tendremos que poner la temperatura en 1 o 2 y de ahí recién encender el botón negro en velocidad 1 o 2. ¿Sí? La temperatura en velocidad 1 se siente bastante confortable ya que es tibio y no quema, pero en la potencia 2 sí veremos que logra quizás molestar un poco el calor en exceso. En cuanto a los accesorios, estos son muy fáciles de colocar ya que simplemente tendremos que presionarlos hacia adentro y ya está de una manera muy sencilla. También veremos que sí funcionan ya que este logra distribuir el aire por toda la boquilla. Y en cuanto a los concentradores, es de la misma manera, simplemente tendremos que ajustar y meter a la boca de la aspiradora. Y veremos que funciona bastante bien ya que no tiene fuga de aire por ningún lado y el solo sale por la boquilla. ¡Qué agradable sujeto! Ahora probemos el otro concentrador que viene con la boquilla más estrecha. Y wow, la verdad es que sí se siente y como pueden apreciar en mi piel, se ve que la presión del aire está totalmente concentrada en esa raya de aire. Hasta el momento esta secadora se ve bastante bien, con materiales de buena calidad y todos los accesorios completos. Pero ahora vayamos a hacer la prueba. Pero antes un pequeño consejo, y es que si van a usar productos que usen alto voltaje, como por ejemplo esta secadora o un aire acondicionado o un electrodoméstico así, les recomiendo que lo conecten directo al enchufe de la pared, ya que hay extensiones de corriente baratas, las cuales no soportan alto voltaje, se derretirán y ocasionarán un cortocircuito. Y ahí ya no es la culpa del electrodoméstico, sino de la larga corriente. Pero ahora sí, comencemos con las pruebas, para lo cual me ayudará mi perrita. ¿De dónde salió esa nena? Primero lo probaremos en potencia 1, sin aire caliente. Como pueden ver, la verdad es que sopla bastante fuerte y se siente muy bien. Esta secadora fue adquirida más que nada para secar el pelaje de mi perrita después de que tome un baño. Y la estuve probando por un buen tiempo en lo que tardaba en editar el video. Y la verdad es que me siento bastante contento con los resultados, ya que funciona de una manera muy buena. Y la verdad es que hasta ahora no me ha traído ningún problema. La verdad, las cosas como son.
También estuve probando los accesorios como por ejemplo el difusor de aire y la verdad es que funciona bastante bien ya que ayuda a secar el pelaje o el pelo más rápido de lo normal. A la vez también ayuda a cuidar el cuero cabelludo ya que distribuye el aire caliente de una forma uniforme. Y en cuanto al concentrador, yo lo uso simplemente con aire frío para no dañar el cuero cabelludo o el pelaje de mi perrita. Pero como pueden apreciar funciona muy bien ya que como se ve en la imagen, el aire se distribuye de una forma concentrada en un área donde podemos controlar con mayor facilidad. ¡Qué buen servicio! Como les mencioné, estuve usando esta secadora por unas semanas, incluso la usé un poco para limpiar el teclado de mi computadora con este concentrador de aire y funciona bastante bien, ya que retira todo el polvo y tiene una potencia bastante buena, por lo cual yo le daría una calificación de 9 de 10. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.